La clase de hoy sería recién como la parte introductoria del curso realmente, ya que la semana antepasada habíamos visto lo que era el vector y por qué era tan importante en este curso trabajar con vectores. Y ahora podríamos hablar simplemente de lo que le compete al curso, que es electricidad. Para eso tendríamos que entender lo siguiente, que todo material que nosotros quisiéramos estudiar en este curso está compuesto por átomos. Esos átomos tienen un núcleo y tienen electrones que giran alrededor de este. Entonces vamos ahí a denotar un átomo. Si nosotros viéramos solamente un átomo de estos, nos vamos a dar cuenta que dentro de su núcleo tiene tanto protones como neutrones. Imaginemos que el protón es el rojo, que tiene una cierta carga, un cierto tamaño, una cierta masa, y están los neutrones, que sería blanco. Solamente esas dos partículas son las que componen el núcleo, pero alrededor del átomo giran lo que nosotros conocemos como electrones. Es como la Tierra girando alrededor del Sol, los electrones giran alrededor del núcleo. Y ahí están los electrones. ¿Qué es lo que pasa? Que los átomos, en general, tienen una suma, tienen una carga. Los electrones y los protones tienen una carga eléctrica. O son positivos o son negativos. Nosotros definimos ese nombre, realmente no podríamos saber con exactitud qué significa ser positivo y qué significa ser negativo. No, nunca lo vamos a saber, solamente lo definimos. Nos dimos cuenta de que estas dos cargas, estas dos componentes son distintas. Entonces a una la llamamos carga negativa y la otra la llamamos carga positiva. Pero solamente por diferenciar. No hay una distinción. Es como que el blanco y el negro nosotros le pusimos el nombre. Pero no podemos, sabemos que son distintos, pero no sabemos explicar el por qué. Uno es blanco y uno es negro simplemente. Entonces nosotros entendemos que el electrón, cuando hablamos de electrones, nosotros definimos que ellos son los negativos y los protones nosotros definimos que ellos son los positivos, solamente por ponerle un nombre. Pero puede ser al revés, pudo haber sido que al revés lo hubiéramos llamado y era simplemente ponerle el nombre. Ahora, como toda la materia está compuesta por átomos, entonces todos los átomos y toda la materia, cualquier cosa, un perro, un gato, una mesa, tiene cargas. La ventaja es que la suma de las cargas de los electrones y los protones es la suma de todos los átomos, porque uno está compuesto por millones de átomos, la suma da cero. Eso quiere decir que si tuviéramos un perro hecho de electrones, de átomos, hay un perro feo, y este perro viéramos su carga eléctrica, la suma total de todos los electrones y todos los protones va a dar cero. Eso quiere decir que no tiene carga. Pero dentro de su átomo sí hay. Están los electrones que conocíamos y los protones. Ahora, nosotros necesitamos, para poder observar el comportamiento de cualquier objeto, sea un pedazo de metal, un alambre, en este curso, tenemos que decir cuál va a ser la carga más pequeña. ¿Qué es lo más pequeño que podemos observar? Es como en las masas nosotros vemos, decimos, a ver, ¿cuánta masa tiene? ¿Qué es lo más pequeño que podemos medir? Depende de nuestra balanza, 1 gramo o 0,5 gramos. Nosotros tenemos que ver qué es lo más pequeño que podemos medir en cargas. Y para eso se define que la carga más pequeña es la que se define como la del electrón o la del protón, que son exactamente iguales en valor, pero en signo contrario. La carga de un protón o la carga de un electrón es la carga más pequeña que puede estudiarse o observarse. Y por eso se dice que la carga está cuantizada. Cuando nosotros escuchamos esa palabra como la mecánica cuántica o todo lo que sea cuántico, se refiere a que está en pequeños paquetes.
cuantizada. Que yo, si quiero observar algo, me pregunto qué es lo más pequeño que yo podría ver, cortar y cortar hasta que obtenga la unidad fundamental, lo más básico. Nada puede ser más pequeño que eso. Se entiende que antiguamente se creía que los átomos eran lo más pequeños, que del mismo griego dice a, que es sin, y tomo sin división. Entonces los átomos era lo más pequeño considerados los griegos. Ahora se sabe que hay algo más pequeño que son los protones, los neutrones, y en física cuántica se sabe que también están los quarks, que son más pequeños que los electrones, que componen a los electrones, pero la carga eléctrica sí es la más pequeña. La carga más pequeña que se puede observar, que no hay nada más pequeño, es la que tiene justo el electrón y el protón, que vale 1. Nosotros lo definimos así. Entonces, por eso significa que la carga está cuantizada, y la palabra cuantizar significa como subdividir hasta llegar a lo más pequeño. Y es una propiedad fundamental, porque como es la más pequeña que hay, es la que la base que genera todas las demás valores de carga. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo digo, ahí vamos a ver más adelante que la carga se mide en coulomb, yo puedo decir 1 coulomb o 2 coulomb, y es la carga que tenemos que definir cuánto es lo más pequeño que se puede obtener de esta carga. Pero nada puede ser más pequeño que esto. Los electrones y los protones tienen una carga, porque se ha medido con cierto experimento, y la carga que se tiene es 1,6 aproximadamente por 10 elevado a la menos 19 coulomb. Eso es la carga más pequeña que hay. Y esa es la carga que tiene el electrón o el protón. ¿Cuál es la diferencia? Es que el protón va a ser negativo, la del electrón, disculpen, y la del protón va a ser positivo. Porque tienen exactamente la misma carga, pero con signos contrarios. Esta es la del electrón y esta es la del protón. Entonces, hasta ahora lo que estamos diciendo es que existen dos tipos de carga, y son las que vamos a estudiar al principio, que son las dos tipos de cargas que van a existir eléctricas, positivas o negativas. Entonces, las cargas eléctricas, cuando hablamos de cargas eléctricas, hablamos de las positivas, y que por definición nosotros dijimos que la positiva iba a ser el protón, y las negativas, que es el electrón. Ahora, vuelvo a decir, ¿por qué es positivo y cuál es negativa? Es simplemente porque le pusimos el nombre. Ahora, esta representación de la carga más pequeña eléctrica es porque es lo más pequeño que puede ser, y todo lo demás es un múltiplo, se multiplica para obtener ese número. Ejemplo, 5 coulomb o 6 coulomb, pero siempre van a ser múltiplos de este número que está acá, que esto es lo más pequeño. No puede existir un 1,5 o un 1,4 por 10 elevado a la menos 19. Tiene que ser un múltiplo entero de esto, que eso es lo más pequeño que hay, que es la carga fundamental. A esto se le conoce como la carga fundamental. Entonces, la carga fundamental está definida como E, un E, y es simplemente 1,6 por 10 elevado a la menos 19, y esta C está en honor a la persona que estudió las cargas eléctricas, que fue Coulomb, y está en mayúscula, porque denota un apellido. Ahora, entonces todo está compuesto por cargas, tanto el núcleo del átomo, como los electrones que giran alrededor de este átomo,
tienen carga. Y los átomos tratan en su naturaleza que la carga sea cero, que la cantidad de protones y neutrones sea igual. ¿Qué es lo que pasa? Que hay veces que no pasa eso, que se pierden electrones por fenómenos naturales, como la oxidación o otros fenómenos, y se pierden o se ganan electrones. Y lo que pasa ahí es que el material se carga un poco. Hay materiales que están cargados y otros no. Pero la suma total de los componentes, de lo habitualmente en la naturaleza, suma da cero. Pero uno podría cargar. Por eso cuando tocamos algo cargado nos da la corriente. Estamos sintiendo esa transferencia de electrones. Ahora, después más adelante en el curso vamos a ver eso de por qué, qué es lo que sentimos cuando tocamos algo, o qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando está esa transferencia de electrones. Entonces existen los materiales que tienen, o todos los materiales de la Tierra están compuestos por átomos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en este curso nosotros tenemos que clasificar en primera idea, en la primera forma más básica, que hay dos tipos de materiales que podemos clasificar perfectamente. Que uno van a ser los conductores y los otros van a ser los aislantes. Y tenemos que entender cuál es la diferencia o cómo lo podemos clasificar. Estos dos materiales están compuestos por átomos. Cada uno de ellos tiene átomos. Pero la diferencia entre un aislante y un conductor es que el electrón que orbita, el último electrón que es el que está más alejado del núcleo, que eso se entiende como el último electrón que orbita, en uno, en este caso en el conductor, es un electrón de valencia, mientras que en el aislante no lo es. ¿Qué significa que sea de valencia? Que nosotros tenemos el núcleo del átomo, sabemos que tiene protones y neutrones, y alrededor de él hay electrones en diferentes niveles energéticos, por eso en química lo enseñan eso. Imaginemos que en el primer nivel, en el S1, hay 2, y después en el siguiente nivel hay 1. ¿Por qué puse 3? Porque como tengo 3 protones en el núcleo, trato de tener 3 electrones orbitando, y los lleno de 2 en 2, como dice en la química. ¿Qué es lo que pasa? Que si este electrón estuviera más alejado y estuviera solo, no llenando la capa, se entiende que ese electrón es muy fácil poder sacarlo del protón, del átomo. Es muy fácil sacarlo por medio de energía. Le podemos pegar, podemos atraerlo con un campo magnético, pero se puede sacar. Entonces, si ese electrón se puede sacar, el material pierde electrones muy fácilmente o gana electrones muy fácilmente. Y a ese material se le llama conductor. Mientras que en un átomo, en un material aislante, los electrones se encuentran muy cerca del núcleo del átomo o no tienen su capa vacía, están totalmente llenos los electrones. Entonces cuesta mucho sacar uno o agregar uno. Para eso existe la tabla periódica que uno puede clasificar o ver la clasificación que tiene cada uno de estos. Para eso hay una página que es el P-Table, que es una tabla periódica muy buena, por si no la conocían y la pueden ocupar, en la cual te da mucha información, desde las propiedades por cierto elemento hasta los electrones. Ahí está el dibujo de la distribución electrónica, de su nivel energético, y podríamos clasificar en cierta manera que los materiales que están en verde claro son los metálicos, el magnesio, el hierro, el cobalto,
Y cada uno de estos, si lo fijamos en el cuadradito que está el 3D, estas flechitas que van para arriba y para abajo, representan que no está completo ese nivel energético. Entonces son electrones que están desapareados y que son los ¿Profe? electrones de valencia. ¿Sí? ¿Le cambié el nombre al unununium? ¿Cómo? Es que antes el 118 era el unununium, si no me equivoco. ¿El ciento cuánto? El último, el 118, antes era otro Eh, nombre. no sé. Esta tabla, por si acaso, se ocupa mucho en estudios para paper, cosas así, entonces son datos reales. Puede ser que lo cambiaron. Tampoco me sé todos Ok, los materiales, no soy químico, ni yo, pero pero... puede ser que lo hayan cambiado. Profesor, Sí, en los conductores y aislantes, en los dos se ve siempre el último electrón por se ve la encima de los última otros. capa. Ejemplo, mira, acá en el cobalto, y tanto el hierro como el cobalto, se entiende que son conductores, o el cobre, porque mira, el cobre tiene el último en el 4s, no en el 3D, sino que el último electrón que está en el 4s, en la barrita roja, debajo del 6, ahí aparece que hay un electrón desapareado. Mientras que si yo empiezo a buscar, ejemplo, vamos a buscar uno que no esté desapareado, ejemplo el zinc, no le costaría le costaría mucho desaparear un electrón, por lo tanto es muy poco probable que sea conductor. Estamos hablando primero de los materiales que son por defecto. Así decir, yo tengo un cable de zinc. En comparación a uno de hierro que tiene muchos electrones desapareados, el de hierro es más conductor. Hoy en día se hacen aleaciones, se hacen combinaciones para poder ver cómo es el comportamiento de esta aleación y ver si es más factible que sea mejor conductora o no. ¿Y por qué es tan importante ver esto que sea conductor o no? Por la misma transferencia de información electrónica, los computadores. Necesitamos que hoy en día la transferencia sea lo más rápido posible. Y esa transferencia se hace por medio de electrones, que es la conducción eléctrica. Por eso es tan importante estudiar esta parte del curso, que es la conducción. Los que están en verde claro se entienden que son una cierta familia de materiales, y en este grupo hay ciertos materiales que son los metálicos, que se entiende, que son los que pueden ser o no ser conductores, que cumplen un cierto requisito, que sus electrones, los últimos que están en el nivel energético, son muy fáciles de sacar. ¿Ya? Entonces, tenemos esta diferencia entre un material que sea conductor y un material que sea aislante. Eso es lo que hace que un material, ejemplo, el plástico, no sea conductor, porque la composición que tiene el plástico tiene electrones en muy bajos niveles y los tiene variados, por lo tanto cuesta demasiado, por energía cuesta mucho separar esos electrones. ¿Y por qué es tan importante separarlos o agregar? Porque imaginemos ahora que tenemos este átomo y este átomo es conductor. Voy a dibujar acá, lo voy a pintar. Entonces tengo el electrón y tengo el protón. Ahora, en verdad, en el sólido no es solamente un átomo. Ya dijimos que cualquier elemento que nosotros tenemos, un perro, una mesa, un cable, está compuesto por millones y millones de electrones, de átomos. Como este dibujo, así imaginemos que son millones. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo tengo un electrón y lo quiero agregar, se puede agregar muy fácilmente, porque su último nivel lo acepta este electrón muy fácilmente, no cuesta tanto introducirlo. Y al introducir, el electrón que estaba se transfiere al siguiente. Es como una reacción en cadena. Por eso necesitamos que el átomo pueda recibir electrones muy fácilmente, que su espacio todavía estén disponibles o que estén en los niveles muy altos para que pueda sacarlo muy fácilmente. Y los electrones empiezan a transferirse. El electrón 1 se queda acá, el electrón que estaba acá original se va para acá, el que estaba acá original y va viendo la transferencia. Y esa transferencia es lo que nosotros entendemos como corriente eléctrica. Y decimos que el material es conductor.
Pero al contrario, si el material hubiera sido aislante, voy a poner acá el aislante, este electrón puede ser que con mucha fuerza lo pueda poner, pero no lo va a transferir, no va a transferir el siguiente. Reduce mucho la transferencia y por lo tanto se quedan ahí los electrones. Si es que les doy electrones con mucha fuerza, aunque fuese, no se van a quedar ahí y no va a transferir. Por lo tanto, es un aislante. No va a poder transferir electrones. Esa es la gran diferencia que hay entre los electrones, entre los materiales conductores y los aislantes. Hay un video, por si acaso, que está en el canal que subí, que habla perfectamente sobre esa diferencia de electrones entre materiales conductores y aislantes. Lo voy a volver a editar, hacerlo un poco más didáctico, pero ya hay uno, que yo me recuerde del semestre pasado, hay uno súper corto de 5 minutos que habla sobre aislantes y conductores. No está en el de física, está en... Déjenme buscarlo. Está en la parte que habla acá, electricidad y magnetismo. Ahí hay uno que habla sobre conductores, que voy a buscar cuál y les voy a mandar un correo. Pero tiene que ser el primero, sobre carga eléctrica. Entonces ahí yo hablo sobre los conductores. ¿Ya? Pero la idea es la misma. Si es simplemente que el material, para que sea conductor, tiene que ser que su átomo sea muy fácil de transferir electrones, que pueda muy fácil recibir electrones y tanto soltar electrones, como dar o recibir. Mientras que un material aislante no tiene esa facilidad porque sus electrones están muy cerca del núcleo, que cuesta mucha energía separarlo, porque ahí vamos a entender después la fuerza eléctrica que hay de por medio, y también porque no pueden recibir, ya sus capas están llenas y cuesta mucho que reciban. Por eso no conducen. ¿Ya? Entonces esa es una aproximación de que podemos entender por qué los materiales son conductores o no. Y por eso es tan importante entender, porque nosotros si vamos a hacer un circuito eléctrico o queremos transferir electrones, necesitamos que el material que esté hecho, este riel, sea un conductor, un metal. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de conductor y aislante. ¿Alguna otra duda? Recuerden que si tienen duda pueden tanto preguntar inmediatamente como también escribir en el chat y se trata de responder. ¿Sí? Lo último, Sí. los aislantes, ya cuando yo agrego un electrón, ese se queda ahí, o sea, queda un, un átomo con mayor electrón, o sea, con un electrón más, ¿o no? En el Sí. caso de uno. Mira, imaginemos que tengo dos materiales. El conductor y el aislante. Ahora estamos hablando como material, no como átomo. Estamos hablando como de una figura gigante que tiene millones de átomos. Ahora, aislante. El conductor, si yo agrego electrones, este ingresa a un átomo, así que el que está acá, se va a mover libremente. Puede que esté quieto, si yo aíslo este conductor, imagínate que tengo, no sé, un pedazo de metal y le conecto el enchufe, pongo el positivo y el negativo, se va a empezar a alimentar de carga de electrones y se va a cargar, pero estos electrones se van a mover. Si yo pongo dos electrones, que después más adelante la próxima semana o vamos a entenderlo en la próxima clase, estos electrones se van a tratar de separar. Ahora vamos a hablar de esto, de por qué se van a tratar de separar. Entonces, lo que va a pasar es que estos electrones que le estoy dando, que están sobrando, van a empezar a llenar el borde del material. Se van a ir a los lados opuestos. Y si lleno con otro electrón, se van a empezar a ir a los bordes, a la superficie. A diferencia del aislante,
El aislante yo puedo obligarlo, así puedo, con mucha fuerza, yo digo, al fin y al cabo puedo hacer que ingresen electrones, pero una vez que ingresó, no se mueve más. Porque me costó mucho primero que lo aceptara, y al momento de aceptarlo, ese átomo en particular que lo aceptó, dijo, ya te lo acepto, pero no lo voy a transferir. Entonces, esa es la diferencia, que los conductores, los electrones se mueven libremente. Y ahora si yo acá toco con mi mano a este conductor, lo que va a pasar es que el electrón, como se quieren separar entre ellos, se van a ir a empezar a viajar para mi mano. Mientras que si mi mano toca el aislante, no siente nada, porque aunque esté lleno de electrones, no los transfiere. Y esa es otra propiedad que tienen los conductores y los aislantes, que si uno lo ve como cantidad de carga. ¿Qué pasa ahora? Si uno dice, ya, pero si yo mido el conductor, ¿tiene carga negativa ahora? No depende de cuántos electrones le puse, porque si lo llené de electrones, ahí estoy cambiando a todos los átomos de carga, la suma total ya no va a dar 0, y por lo tanto yo puedo medir. Pero para que eso pase tengo que estar cargando a todos los átomos, que es imposible. Por eso, y aunque yo lo midiera, el hecho de que yo lo mido, ya pierde, el conductor pierde la carga, porque transfirió los electrones. Porque si yo mido con un tester acá, lo toco, ya transfirió los electrones. Y el aislante, aunque esté lleno, no voy a sentir porque no está transfiriendo electrones. Ahora, uno de los conductores, por así decirlo, más conocidos es la Tierra, que es lo que se denomina en el curso o en el ámbito de electrónica, la Tierra como cable a tierra, no la Tierra redonda, que es la idea de un conductor gigante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo quiero aislar algo, quiero asegurarme de que los electrones fluyan y no almacenar, necesito algo sumamente gigante, y por eso se llama Tierra, porque la Tierra es lo más grande que hay, y que reciba electrones, para que estos electrones puedan viajar libremente en ese material. Y a ese material se le denomina Tierra, que es el conductor más extenso que puede haber y que tiene una cantidad ilimitada de carga. La Tierra tiene tantos átomos que es infinito, así puedo cargarlo con todos los electrones, así se entiende teóricamente. Nada es infinito, pero es tan grande que nunca lo voy a poder llenar. Y por eso es tan importante que nosotros, siempre que hacemos cosas electrónicas, exista este cable a tierra, para no sobrecargar un material. Imagínense un computador que recibe electrones o se quedan almacenados sin querer. Yo necesito por lo menos asegurarme que cierta cantidad se vaya, y por eso hay un cable a tierra. Uno cuando siente que el material está sobrecargado pasa, sobre todo en la lavadora, cosas que generan fricción por estática. Uno siente ahí que el material siente como un zumbido cuando pasa la mano, o siente como una estática. Eso es que el material está cargado. Ahí hay un ejemplo del material que está cargado, porque sobre todo son metálicos. Y almacenaron la carga y hasta que uno lo toca, hace la transferencia. El chispazo que siente. O que ha cargado. También pasa mucho, mucha gente no se da cuenta, pero eso pasa también en las librerías. Cuando hay librerías que uno entra y mucho papel y muy poca humedad, forma estática. Entonces, si tú entras, tocas los libros, los cuadernos, todo, te quedas cargado. Y toca algo metálico y te da una corriente. Un lugar, pero ese es por estática. ¿Alguna otra duda? Entonces, los materiales, en resumen, lo que hemos hablado hasta ahora, para los que llegaron recién, están compuestos por átomos, y estos átomos tienen componentes que tienen carga. Y la carga puede ser tanto clasificación positiva como negativa,
pero tiene un valor fundamental, mínimo posible, que es el valor de la carga elemental que conocíamos, que es la carga eléctrica, o la carga cuantizada. Se le denomina E, que es la más pequeña que puede existir, y tiene como valor 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulomb. Y que hay materiales que están compuestos por átomos y que tienen ciertas propiedades que pueden ser o materiales aislantes o materiales conductores. ¿Y cuál es su diferencia? Es que los conductores van a tener átomos en los cuales tienen electrones de valencia. Se entiende que si tienen electrones de valencia, químicamente son conductores. ¿Qué significa que sea electrón de valencia? Que esté en un nivel en la superficie que esté muy alejado del átomo y que los electrones estén desapareados, que no llenen su última capa. Electrones de valencia. Mientras que los aislantes no tienen electrones de valencia. Los electrones no están desapareados o no están en un nivel, no están en el último nivel energético y están muy cercanos al átomo, al núcleo del átomo. No electrones de valencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que estas dos cargas, que podemos definir que una es positiva y una es negativa, le vamos a poner color, tienen cierto comportamiento. Y es lo que estudió el hombre en la primera idea de las cargas. Que estas dos cargas las podemos clasificar porque cumplen cierto fenómeno. Que si yo si yo trato de acercar una carga negativa con una positiva, lo que va a pasar es que se van a juntar, se van a atraer. Mientras que si yo trato de acercar dos cargas negativas, lo que va a pasar es que se van a separar, repeler. Se van a atraer si son distintas y se van a repeler si son iguales. Lo mismo va a pasar con las cargas positivas. Las cargas positivas, si son iguales, también se van a tratar de alejar. Y eso se observó, no es que inventamos la teoría o la ecuación y los dicen. Es simplemente estudiar algo que recién lo habíamos descubierto, descubrimos los electrones y los dimos las cargas y nos dimos cuenta de que estas cargas, sean positivas o negativas, se pueden atraer o se pueden repeler. Y nos dimos cuenta de eso. Por eso cuando nosotros llenamos este material con electrones, lo que pasa es que el material aislante o conductor tiene diferentes comportamientos. Los electrones en sí tratan de separarse de ese material. Tratan de separarse entre ellos mismos, porque son de la misma carga. Mientras que en un aislante, si yo pusiera electrones, por ejemplo, si yo pusiera los electrones, no se van a separar. ¿Por qué no se van a separar? Porque no hay transferencia. El aislante no permite la transferencia. Donde los ponga, quedó. Mientras que en el conductor yo puedo poner 3 electrones juntos, pero inmediatamente se van a separar, se van a conducir. Va a haber transferencia. Y ahora tendríamos que preguntarnos por qué pasa esto. ¿Por qué las cargas negativas y positivas se repelen o se atraen? Y para eso tenemos que entender la ley de Coulomb. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que el hombre, desde la prehistoria o desde el origen de las civilizaciones, reconoció que existía esto de las cargas eléctricas, porque frotó un pedazo de ámbar y generó estática, o porque se descubrió la ferrita o materiales que tenían unas cargas eléctricas que se podían observar en la naturaleza, pero no llegó a comprender o a manejar este concepto
hasta el 1700, 1600, que ahí empezó a estudiarse realmente qué era este fenómeno tan raro que le tenía miedo al hombre. Porque hasta el día de hoy hay gente que le tiene miedo a manejar cosas eléctricas, porque fácilmente te puedes morir así. Por eso el hombre siempre le ha tenido como ese recelo, ese miedo a lo eléctrico y a estudiarlo. Pero hasta que llegó este físico que es Coulomb, que pudo poder estudiar el concepto de carga. Ahora, Coulomb, voy a escribir el apellido. Coulomb. Lo que hizo fue lo siguiente. Él definió que estas cargas sean positivas o sean negativas, se van a atraer o se van a repeler porque hay una fuerza que no podemos ver, las fuerzas no se pueden observar, son invisibles, que las atrae o las repele, en este caso las va a atraer, y él dijo que esa fuerza la va a llamar fuerza eléctrica. ¿Por qué una fuerza eléctrica? Porque solamente le pasa a los componentes que tienen carga. La fuerza eléctrica. La primera fuerza que nosotros conocemos, eléctrica, es la fuerza de gravedad, porque desde que nacemos sentimos la gravedad. Se caen las cosas, los caemos. Aprendemos a caminar y los caen cosas. Y es exactamente lo mismo, es algo que es una interacción. Necesito mínimo dos cosas para que haya una fuerza. En este caso, la fuerza gravitatoria es la Tierra, y ¿quién está sintiendo la fuerza? Nosotros, un kilo de pan, lo que sea. Siente esta fuerza que lo atrae a la Tierra. En las cargas eléctricas, en los electrones y protones, existe una fuerza que es la fuerza eléctrica. O a esta fuerza también de repente se la escucha como la fuerza de Coulomb, para recordar a la persona que estudió este comportamiento. Pero es una fuerza eléctrica. ¿Y cómo denotar esta fuerza eléctrica? Nosotros en este curso la vamos a llamar F, y esta fuerza es un vector. Para eso hablamos de vectores, y por eso era tan importante que hay que entender que ahora tiene una dirección, que esta fuerza no es lo mismo que se aplica a un número, sino que también importa hacia dónde se aplica, y que va a depender de dos cargas. Como dijimos recién, las fuerzas siempre van a ser de pares, siempre tiene que haber dos cosas mínimo para que interactúen, y esa interacción va a ser por medio de la multiplicación. Entonces tengo en primera instancia estas dos cargas. Llamemos esto Q1, se denominan con Q a las cargas, pero si están muy alejadas, no sienten la fuerza. Imaginemos, si están a kilómetros no van a sentirse, no van a interactuar, pero si están muy cerca sí van a sentir. Por eso depende de la distancia. Y la distancia está dividiendo, que significa que está inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque si están muy alejadas, imaginemos 5 kilómetros, este número es muy grande y la fuerza va a ser muy pequeña, porque es algo que está dividido por algo muy grande y va a ser casi cero. Mientras que si están muy cerca, la distancia es muy pequeña, y mientras la distancia es más pequeña, si yo tengo un ejemplo, 1 dividido por 0,001, se va haciendo cada vez más grande la fuerza. Mientras el número de acá abajo del denominador es más pequeño, la fuerza va a ser más grande. Por eso tiene que dividir. Y esta es la ecuación que se conoce como la ley de Coulomb, porque él dijo, esta es la ley que determina por qué se alejan y por qué se atraen los objetos, si son de la misma carga o no. Y como es un vector, los dice en qué dirección. Ejemplo, para que tengamos esta idea. Si yo tengo el Q1 y tengo el Q2,
tengo estas dos cargas y están a una cierta distancia, pongámosle que están a 1 metro de distancia, y yo quiero calcular su fuerza, yo me tengo que preguntar primero, ¿a quién le calculo la fuerza? ¿Quién es el que va a sentir esta fuerza? Me voy a preguntar por Q1, va a decir cuál es la fuerza que siente Q1, o me voy a preguntar la fuerza que siente Q2. Porque es como que yo les preguntara a ustedes, ustedes sienten una fuerza así, que es la de gravedad. Entonces, ustedes se están preguntando por ustedes mismos. Entonces yo me voy a preguntar en este caso la fuerza que siente el 1 respecto a 2. Se escribe así. Primero, ¿quién la hace? ¿Quién la genera? Que en este caso es 2. Y la flecha, esta flechita chiquitita, me dice que se aplica sobre 1. Entonces la fuerza que siente el 1. Vamos a calcular la fuerza que siente 1. Y para calcular esa fuerza, necesito saber cuánto vale Q1, que después vamos a hablar cuánto valen estos valores, Q2, y divido por 1 metro al cuadrado. Recuerden que las unidades fundamentales es 1 metro, entonces se deja 1 metro cuadrado. Y esa fuerza puede ser positiva o puede ser negativa. Vamos a ponerle valores ahora a Q1. Vamos a decir que Q1, como es un electrón, va a ser menos un coulomb. O realmente no es un electrón, sino que tiene una carga negativa. Y el Q2, como es positivo, vamos a poner que vale 2 coulomb. Entonces, la multiplicación me va a dar un 2 negativo. Porque 1 por 2 me da menos 2, dividido en 1. Entonces, ¿qué significa ese menos 2? El menos 2 significa que la carga Q1 que tenía originalmente siente una fuerza hacia Q2. Negativo significa que es de atracción. Y en la dirección hacia Q2. Yo podría calcular ahora la de Q2 y va a dar exactamente lo mismo. Porque no depende, las fuerzas son de pares. La fuerza que siente 1 sobre 2 es la misma que siente 2 sobre 1. Que la fuerza sea negativa, si la fuerza es menor que 0, se atrae. Y si la fuerza me da positiva, se repelen. Porque si las dos cargas son positivas, me da más por más. Y ya sabemos que se tienen que separar. Mientras que si las cargas son negativas las dos, menos con menos me vuelve a dar más. Y también sabemos que se tienen que separar. Entonces, comprendemos ahora este concepto de la ley de Coulomb. Pero Coulomb se dio cuenta que cuando él hizo el experimento, que cuando él multiplicó el Q1 por el Q2, dividió por la distancia al cuadrado, los números no daban exactos. Había un factor. Faltaba multiplicar por un número. Y a ese número le puso K, que se le conoce como la constante de Coulomb. ¿Por qué la constante? Es porque le faltó una aproximación. Teóricamente estaba bien. Él daba de que Q1 por Q2, y dependía de la distancia, explicaba muy bien el fenómeno, porque se acercaban o se separaban. Y mientras más alejados, la fuerza era muy pequeña, y mientras más cercanos, la fuerza era muy grande. Pero le faltaba una constante, multiplicar por un factor de error. Y él hizo el experimento y encontró ese factor. A esa constante tiene como valor 8.99 por 10 elevado a la 9 newtons por metros cuadrados partido en Coulomb cuadrado. A esta constante se le conoce como la constante de Coulomb. De
¿Por qué tiene estas unidades? Y vamos a explicar por qué. Las fuerzas, nosotros ya sabemos, porque tuvimos que tener otros cursos de física, que se miden en Newton. Y tenemos que la ecuación de la ley de Coulomb nos dice que la fuerza tiene que ser igual a esta constante, que no conocemos, por las cargas Q1 por las cargas Q2. Las cargas se miden en Coulomb, dijimos. Por lo tanto, va a generar un Coulomb cuadrado. Y se divide por distancia al cuadrado. ¿Por qué en distancia al cuadrado? Porque si yo tengo dos objetos, la distancia que yo mida desde un punto de vista o desde el otro punto de vista no puede cambiar su valor. Por lo tanto, tengo que siempre ser positivo en la distancia. Y eso se obtiene como en dos dimensiones por el triángulo de rectángulo. Entonces las distancias siempre están en magnitud, en valor absoluto, que es el r cuadrado. Ahí cuando hablo en el video de vectores también hablo de por qué se genera este r cuadrado en distancia. Y el r cuadrado, las unidades que tiene son metros, pero al cuadrado, porque está al cuadrado. Si yo despejo acá, me va a quedar que la única forma que se mantenga esa igualdad es que acá tenga unidades de Newton por metros cuadrados, Coulomb cuadrado. Para que yo al multiplicar todo esto me dé como unidades Newton. Por eso son esas unidades. El experimento que hizo Coulomb, muy arcaico, pero él lo que hizo fue cargar una bolita metálica, cargarla con electrones. La frotó y midió su carga. Él pudo medir la carga. Y lo que hizo fue acercar otra bolita con la misma carga. Entonces, como tenían la misma carga, se separaban. Y él pudo medir cuánto se torció esta barra, porque se va a mover. Esto va a girar. Era como que estuviera en una hélice y que como estas dos cargas no se querían tocar, se movía. Él midió como cuánto se torció un cable y él midió esa fuerza en Newton. Y él pudo obtener la constante. Con un experimento muy sencillo de unas varas de madera con una cuerda y unas bolitas metálicas. Y él pudo obtener esa precisión. Esto es una aproximación a ejemplos del 8,99, pero él tuvo una precisión para su tiempo muy buena. Y eso es la fuerza de Coulomb. Entonces, en resumen, hasta ahora lo que hablamos es que existe una fuerza que atrae o repele las cargas y esta sigue en una ley que se le conoce como la ley de Coulomb, que describe la fuerza y la interacción entre las dos. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a hablar solamente por hoy día. Mañana vamos a volver a hablar sobre fuerza de Coulomb, pero vamos a hacer ejercicios y cálculos sobre la fuerza de Coulomb, con ejemplos y para que entendamos esto bien de los vectores, en una dimensión o en dos dimensiones. ¿Ya? Entonces lo estaríamos viendo mañana. Recuerden que esta clase está siendo grabada y los laboratorios todavía no, como estamos, ni siquiera hemos hecho ningún cálculo grande recién mañana vamos a empezar a calcular esto que es la fuerza. Ya recién la próxima semana vamos a gastar estos tiempos después de adelante hasta las 6 o hasta las 5:30 para poder hacer experimentos por internet. Que ahí les voy a mandar una página, va a ser en vivo en la clase, que todos se puedan meter o ver cómo hacerlo después ustedes con su tiempo. ¿Ya? En el cual vamos a simular experimentos. Recuerden que cualquier duda pueden mandar el correo y se responde lo antes posible. Y la clase de hoy va a estar subida en un rato más, dentro de hoy día, para que puedan reforzar. Y la clase de mañana es más temprano, es a las 2, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces lo estaríamos viendo mañana. Cuídense. Que les vaya muy bien. Chao, profe. Profe. Chao, chao. Profe. Nos vemos mañana. Adiós. Chao, profe, Chao, cuídense. profe. Chao, profe. Chao.